61 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. El día 20 de noviembre, día jueves, a las 5 p.m. estaremos en directo en Kik por si me quisieran conocer, el link está en la descripción del vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo, para ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Zumbido. Una oleada de poder psíquico descendió repentinamente, un poder más refinado y puro que la energía psíquica desenfrenada de Heryugan Soop en ese momento. Heryugan Soop sintió que el espacio a su alrededor se solidificaba instantáneamente. Su vasta energía psíquica, que acababa de reunir para un ataque final y autodestructivo, quedó completamente inmovilizada. Inmediatamente después, Ugaa. Su enorme cuerpo de pulpo fue sujetado con fuerza, estirado y retorcido por el aterrador poder psíquico que se le aplicó. Era como un niño travieso escurriendo con displicencia un trapo empapado. Sangre púrpura y tejido de órganos internos destrozado brotaban a borbotones de las heridas apretadas con fuerza. Si Heryugan Soop hubiera estado en su máximo esplendor, con su dominio psíquico de nivel cósmico y sus métodos únicos de manipulación de energía, podría haber podido enfrentarse a Tatsumaki durante un tiempo, o incluso provocar un duelo psíquico devastador. Pero en ese momento, había sido herido gravemente en su núcleo por la casual piedra de Saitama, dañando su base psíquica. Ahora, envueltos por la presión y el agobio psicológicos, totalmente irracionales y opresivos, de Tatsumaki, ni siquiera pudo ofrecer una resistencia decente. HMPH, basura. Tatsumaki resopló con frialdad, apretando su pequeña mano, con la intención de exprimir a esta maestra psíquica número 1 del universo hasta convertirla en una verdadera bola de pulpo. Esperen. Kim habló de repente, manténganlo con vida. Todavía tiene una compensación que pagar. No puede morir tan fácilmente. Tatsumaki hizo un puchero de disgusto, pero aún así aflojó ligeramente su agarre. Heryugan Soop cayó al suelo con un golpe sordo como una muñeca de trapo, apenas respirando. Kim se agachó, mirándolo fijamente a sus ojos naranjas desenfocados. ¿Quieres vivir? Los tentáculos de Heryugan Soop se contrajeron débilmente. Tras un viaje al borde de la muerte, todo su orgullo quedó reducido a polvo. Al oír la esperanza de sobrevivir, asintió frenéticamente de inmediato, como si se aferrara a un salvavidas, lo que provocó que más sangre púrpura brotara de sus heridas. Muy bien, dijo Kim poniéndose de pie. Entonces, a partir de ahora, tu vida y tus habilidades me pertenecen. Los términos específicos se discutirán más adelante. Justo ahora, Kim cambió de opinión. En lugar de sacudir a este pulpo cósmico hasta la muerte y obtener una mísera cantidad de puntos de disuasión, sería mejor aprovechar esa situación y hacer que trabaje a su favor. Por un lado, este pulpo cósmico, como comandante en jefe de esta nave espacial, claramente poseía la capacidad de pilotar la nave. Después de que Saitama mate a Boros, en lugar de dejar que esta nave espacial se estrelle y luego desmantelarla como basura, sería mejor incorporarla como un futuro vehículo para que él y Saitama causen estragos en otras razas alienígenas en el cielo estrellado. Kim no se quedaría en la Tierra para siempre. El cielo estrellado es tan vasto, tenía que salir a explorarlo, ¿verdad? Por otro lado, Kim también valoraba la capacidad de este pulpo cósmico para controlar la gravedad. A medida que sus propios atributos continuaban manifestándose, la sala de gravedad 100 veces mayor construida por Child Emperor pronto se volvería insuficiente. Y este generador de gravedad barra psíquico de nivel cósmico ya listo para usar que tenía delante era simplemente una herramienta de entrenamiento perfecta, entregada en la puerta de su casa. El límite superior de presión que podía proporcionar y sus variados métodos no eran en absoluto comparables a los de un equipo fijo. ¿Y qué hay de la traición de este pulpo cósmico? Kim no estaba preocupado en absoluto. Antes de que tuviera la capacidad de aplastarlo por completo, podía sobornar fácilmente a Saitama con comida deliciosa y hacer que lo criaran en la casa de Saitama. Ante el poder absoluto de Saitama, que podría aniquilar incluso a un dios, aunque este pulpo tuviera 800 trucos bajo la manga, no sería capaz de provocar ni una sola onda. Kim se dirigió a Tatsumaki. Tatsumaki, empaquétalo. No dejes que se muera. Ya lo sé, es tan problemático. Se quejó Tatsumaki con la boca, pero agitó rápidamente su pequeña mano.
Una energía psíquica verde esmeralda flexible pero increíblemente resistente, como el film transparente más resistente, envolvió y comprimió instantáneamente el cuerpo roto y retorcido de Herryugan Soot capa por capa. Finalmente, se formó una bola de carne púrpura verdosa ligeramente palpitante, de menos de 1 metro de diámetro. El sello psíquico no solo lo aisló del mundo exterior, sino que también mantuvo temporalmente el último aliento de Herryugan Soop, asegurando que no muriera inmediatamente. Kin sonrió y extendió la mano para acariciar el cabello de Tatsumaki. Tatsumaki fingió resistirse un par de veces, y luego obedientemente se dejó acariciar. Considerando que llevar la bola de carne sería un estorbo, Kin se giró para mirar a Piggot, que estaba devorando una hamburguesa. ¿Podría molestarte sujetándola temporalmente? Kin recordó que en el manga original, Piggot se había tragado a 3 héroes para rescatar a sus compañeros y luego los había escupido ilesos después de que estuvieron a salvo. MMM. Piggot hizo un gesto de ok, luego abrió sus fauces abiertas y se tragó toda la bola de carne entera. Gracias, dijo Kin, acariciando suavemente la gran barriga de Piggot. Cuando volvamos, te invitaré a un festín monstruoso completo. He oído que el sashimi del rey de las profundidades está muy bueno. Al escuchar esto, los ojos de Piggot se iluminaron instantáneamente y casi empapó su camisa con baba. No tenía otras aficiones. Simplemente le encantaba comer. Oye. Tatsumaki tiró de la manga de Kin con disgusto, hinchando su carita. Yo también te ayudé. Por supuesto que no lo olvidaría, dijo Kin, sacando como por arte de magia una tarjeta VIP dorada del bolsillo. Esta es una tarjeta de edición limitada para el menú personalizado nutricional del restaurante Cloudtop. Ya la he reservado para todo el año. Los ojos esmeralda de Tatsumaki brillaron al instante como estrellas. Justo cuando iba a vitorear, se dio cuenta de que la ocasión no era la adecuada y tosió rápidamente, fingiendo solemnidad mientras decía: HMPH. Vaya, vaya, qué conciencia tienes. Esta interacción dejó atónitos a los demás héroes de clase S. Esa loli de mal genio que estampaba a la gente contra las paredes con su poder psíquico a la menor provocación tenía en realidad un lado virginal. Atomic Samurai se acarició la barbilla y murmuró suavemente: Kin, este tipo, no podría ser una especie de tranquilizante humano diseñado específicamente para controlar a Tatsumaki, ¿verdad? Creo que es más bien un entrenador de animales, comentó Zombieman débilmente. Ustedes dicen Child Emperor de repente tuvo una idea descabellada. Si se combinaran los genes del señor Kin y la señorita Tatsumaki, ¿nacería el esper más poderoso de la historia? Kin escuchó esta audaz afirmación y no pudo evitar mirar a Child Emperor. Madre mía, qué descarado eres, ¿te atreves a decir lo que piensas? Efectivamente. Estallido. Un tornillo pasó zumbando junto a la oreja de Child Emperor y se incrustó profundamente en la pared de aleación. Tatsumaki, con el rostro enrojecido, fulminó a todos con la mirada. Si alguien se atreve a decir tonterías otra vez, esta jovencita lo lanzará al sol. Todos retrocedieron 3 pasos al unísono. Solo Kin no pudo evitar pellizcar sus mejillas infladas. Muy bien, es hora de encontrar el evento principal. Kin levantó la vista, y el ritmo de Emperor Engine se aceleró gradualmente. A través de la visión de su clon mecánico, vio que Saitama ya se había encontrado con Boros y había atravesado la armadura que restringía el poder de Boros. En ese momento, Boros estaba comenzando a entrar en su segunda etapa, y esa batalla estremecedora estaba a punto de comenzar. Una aura asesina de color carmesí dorado se elevó alrededor de Kin como llamas, haciendo que su hermoso rostro divino parpadeara entre la luz y la sombra. Gracias a múltiples mejoras de atributos, la esencia vital de Kin evolucionaba cada vez más hacia la perfección y su atractivo también aumentaba. Al igual que los cultivadores de las novelas de fantasía, los cultivadores poderosos no serían feos. Caballeros, ¿están preparados para presenciar la caída de un señor supremo cósmico? Nave espacial, sala del trono. Una energía púrpura oscura surgió alrededor de Boros como magma hirviendo, y su armadura que restringía su poder se agrietó pulgada por pulgada. Cuando el último fragmento de metal cayó al suelo, este señor supremo cósmico finalmente reveló su verdadera forma. Todo su cuerpo resplandecía con una tenue luz azul, patrones de energía fluían como seres vivos a través de su piel y su único ojo ardía con un espíritu capaz de incinerar estrellas.
Justo en el intersticio de esta explosión de poder, suficiente para atenuar las estrellas, King, controlando su clon mecánico, transmitió una voz clara al oído de Saitama. Saitama, hermano mío, ¿ves esa enorme esfera rosa detrás del trono? Es el corazón de toda la nave, el núcleo para los saltos espaciales. Estamos a punto de darnos con el botín. En ese momento, Saitama observaba con gran interés los efectos especiales de la transformación de Boros. Se quedó atónito al oír esto, y un gran signo de interrogación pareció aparecer en su cabeza calva. ¿Hacerse rico? Exactamente. El clon mecánico de King señaló la enorme esfera que emitía un suave brillo, con un tono lleno de tentación. Piénsalo. Si tuviéramos una nave capaz de surcar el mar estelar, el universo es tan vasto que podríamos encontrar un oponente que pudiera luchar contra ti hasta saciar tu sed de batalla. Como esos legendarios alienígenas superpoderosos capaces de destruir estrellas de un solo golpe, los Saiyans con habilidades de evolución de combate infinitas, los dioses durmientes de la destrucción, o quizás incluso podríamos presenciar el torneo del poder, una batalla campal a escala universal organizada por algún dios creador de más allá del universo al que le resulta divertido. Es mejor eso a que no puedas matar ni un mosquito en la tierra, ¿verdad? ¿Quién dijo que no puedo aplastar mosquitos? Pero, ¿torneo del poder? Saitama se interesó de inmediato. El síndrome de soledad invencible que lo había atormentado durante tanto tiempo parecía haber encontrado una abertura llena de posibilidades desconocidas. Él asintió con vehemencia y dijo: buena idea. Rey. Hagámoslo. Kim palmeó el hombro de Saitama con satisfacción y le indicó: así que ten cuidado cuando hagas tu movimiento más tarde. Especialmente con esa esfera, no la rompas, es la clave de nuestro futuro viaje cósmico. Simplemente hay que expulsar a ese tipo tuerto de la nave espacial, preferiblemente, lanzarlo lejos, como a la luna para que luche. Saitama le dirigió a Kim una mirada de yo me encargo, puedes relajarte y le palmeó el pecho, asegurándole: déjalo en mis manos. Me aseguraré de que toda la nave espacial esté perfectamente intacta. Justo cuando ambos discutían sus futuros planes de viaje como si no hubiera nadie más presente, la liberación de poder de Boros finalmente se completó. Flotaba en el aire, rodeado por una destructiva tormenta de energía púrpura, su único ojo ardía con una feroz lucha espíritu griega. Una furia descomunal totalmente ignorada. Los oyó. Esos dos nativos de la Tierra se atrevieron a discutir cómo lidiar con su nave insignia justo delante de él, el Señor Supremo que hizo temblar de miedo a incontables civilizaciones. Ese núcleo subespacial era también un símbolo de su poder supremo, obtenido tras conquistar innumerables planetas. Monito flacucho y despreciable. ¿Cómo te atreves a codiciar el tesoro del Señor Supremo? Dame una pelea seria. El suelo de aleación bajo los pies de Boros se convirtió instantáneamente en polvo. La barrera del sonido apenas se rompió en el momento en que su figura desapareció. No se teletransportó, pero su velocidad alcanzó un nivel inconcebible, apareciendo instantáneamente ante Saitama. Sin adornos, un puño con la potencia suficiente para destrozar una plataforma continental, envuelto en un flujo de energía púrpura que rasgó el espacio, se estrelló violentamente contra la cara de Saitama. El aterrador viento huracanado se propagó primero, como un martillo invisible y pesado. Crack boom. El clon mecánico de King, ya maltrecho y apenas mantenido, se llevó la peor parte. Ante esta onda expansiva física pura, no pudo durar ni una milésima de segundo, siendo instantáneamente aplastado, retorcido y desintegrado. Los fragmentos de metal se vaporizaron instantáneamente como si hubieran sido arrojados a un horno estelar, sin dejar rastro alguno, como si nunca hubieran existido. Solo el último rastro de dolor punzante por interrupción de señal que sintió el cuerpo principal de King a través del enlace Spiri demostró la completa desaparición del clon. La figura de Saitama salió volando como una bala de cañón por este sólido golpe. Atravesó varias capas de grueso mamparo de aleación, abriendo un impactante y destrozado pasillo dentro de la nave espacial, para finalmente detenerse en lo profundo de un montón de restos metálicos retorcidos. El aire estaba lleno de humo y polvo. Boros flotaba al borde de la brecha, con su único ojo fijo en las ruinas, mientras una violenta energía hervía a su alrededor. Él esperaba que su oponente se pusiera de pie, que respondiera a su poder. ¿Chocar? Saitama se levantó de entre las ruinas, sacudiéndose suavemente el polvo de su traje de batalla amarillo.
En ese momento, aparte de que su capa blanca estaba dañada, estaba completamente ileso de pies a cabeza. Sin embargo, su expresión, generalmente algo aturdida, estaba ahora cubierta por una mirada de disgusto sin precedentes. Primero miró hacia abajo, al desgarro de su capa, luego miró hacia arriba, a las estructuras que había derribado en su camino, y finalmente, su mirada se fijó en el culpable Boros. Oye. La voz de Saitama se hizo más grave, con una seriedad poco común. Rompiste el juguete del rey y ensuciaste mi capa y lo más importante es que casi destruyes nuestro barco. Al oír esto, las pupilas de Boros se contrajeron instantáneamente. Percibió con intensidad un aura peligrosa, 1000 veces más aterradora que antes, que se abalanzaba sobre él sin siquiera tener tiempo de reflexionar sobre cuándo aquella nave se había convertido en suya. Justo en este momento. Series serias. La figura de Saitama se veía borrosa en su lugar, como si fuera solo un leve parpaleo de luz y sombra. En el siguiente instante. Apareció como un fantasma bajo Boros, los dos increíblemente cerca. Boros incluso podía ver su propia expresión de asombro reflejada en la cabeza calva del oponente. Golpes consecutivos serios. No hubo ninguna luz estremecedora, ni ningún rugido de explosión de energía. Solo la fuerza física más pura, más concentrada y más irracional, de abajo hacia arriba, golpeó la mandíbula inferior de Boros con increíble precisión. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. El asombro en el rostro de Boros fue reemplazado instantáneamente por un dolor incomprensible y una completa sensación de pérdida de control. Su orgulloso y poderoso cuerpo, lo suficientemente fuerte como para resistir disparos de cañones destructores de estrellas, era tan frágil como el papel ante este puñetazo sin pretensiones. Ni siquiera tuvo tiempo de concebir un solo pensamiento de resistencia. ¡Zas! Un meteoro púrpura, con una energía cinética aterradora que supera con creces la tercera velocidad cósmica. Atravesó la cúpula de aleación en la parte superior de la nave espacial, perforó la atmósfera, cortó las silenciosas profundidades del espacio y se disparó implacablemente hacia ese satélite planetario de color blanco grisáceo. La Luna. Dejando tras de sí una trayectoria espacial retorcida por una fuerza extrema a lo largo del camino. Saitama miró hacia la dirección donde Boros había desaparecido y asintió con satisfacción. La ubicación debe ser correcta. Flexionó la muñeca, con las rodillas ligeramente dobladas. Series serias. Auge. La cubierta de aleación bajo sus pies, capaz de resistir los disparos del cañón principal, explotó instantáneamente, derrumbándose en un enorme cráter. Salto serio. La figura de Saitama se transformó en un destello amarillo dorado, siguiendo de cerca al meteorito púrpura, disparándose hacia la luna a una velocidad aún mayor. Dejando tras de sí un desorden en la sala del trono de la nave espacial, y ese núcleo subespacial rosado que permanecía intacto y palpitando silenciosamente en medio de la energía residual. Nave espacial, cubierta superior. Casi al mismo tiempo, Saitama desató su puño del dragón ascendente y Boros se convirtió en un servicio de entrega lunar. King, liderando un grupo de héroes de clase S, llegó a esta espaciosa cubierta superior, transportada por la psicoquinesis de Tornado. ¿Dónde está Boros? ¿Dónde está ese señor cósmico? Atomic Samurai presionó su pulgar contra la guarda de su espada, su mirada aguda recorrió el lugar, su lucha spirit se intensificó. Qué extraño, esa aterradora fluctuación de energía claramente surgió de aquí hace un momento. Iván se acarició la barba, entrecerrando sus viejos ojos nublados, tratando de captar el aura persistente en el aire. ¿Podría ser que nos tenga miedo porque somos muchos y se está escondiendo? Exclamó en voz alta Metal Bat, con su bate colgado del hombro. Tornado, sin embargo, hizo un puchero. Rey, ¿dónde está ese tipo poderoso del que hablabas? No se asustó tanto que se escondió, ¿verdad? Kim no respondió de inmediato. Con las manos entrelazadas a la espalda, miró hacia el profundo cielo estrellado. Aunque no podía ver claramente la batalla entre Saitama y Boros en la luna debido a la extrema distancia, esto no le impidió adoptar una pose y hacer una actuación. Tranquilos todos. El espectáculo y se está emitiendo justo encima de sus cabezas. Al ser recordados, Genos, el cyborg con visión supermecánica, y Driveknig, el cyborg mecánico, casi simultáneamente miraron hacia arriba bruscamente, fijando la vista en la dirección de la luna.
Sus procesadores centrales se sobrecargaron instantáneamente y sus radiadores emitieron un zumbido agudo. ¿Qué eso es? Y la voz electrónica y plana de Gribeknik mostró por primera vez una intensa fluctuación, transmitiendo una conmoción increíble. Es el maestro. El maestro y ellos están luchando en la luna. Genos estaba tan emocionado que todos sus motores rugían, y el brillo de sus ojos mecánicos dorados se elevó al máximo. Sin dudarlo, proyectó las imágenes en tiempo real capturadas por sus ojos mecánicos directamente sobre la cubierta a través del dispositivo de proyección que llevaba en el brazo. En la pantalla de luz se veía un fondo de cráteres lunares desolado y silencioso. En el centro de la pantalla, dos figuras diminutas, pero que irradiaban una presencia aterradora, chocaban y se separaban a una velocidad que superaba los límites de la percepción visual. Cada vez que intercambiaban un puñetazo. Auge. Se sentía como si uno pudiera percibir ese poder incluso a través de la pantalla. El punto de impacto estalló con un destello de energía 100 veces más brillante que el núcleo del Sol. Una onda expansiva aterradora se propagó en una esfera perfecta, aniquilando instantáneamente todo lo que se encontraba en un radio de decenas de kilómetros. Montañas, cráteres de meteoritos, antiguas rocas lunares, completamente arrasadas. Dejando tras de sí cráteres enormes y aterradores, de cientos de metros de profundidad y lisos como espejos. El polvo lunar se levantó, formando gigantescas olas de polvo de hasta 10.000 metros de altura, que se extendieron hacia afuera como un tsunami. Cada vez que pateaban. Estallido. Una figura salió volando como un meteorito, estrellándose contra la superficie lunar. El impacto fue comparable al de la caída de un asteroide. Las montañas del cráter se derrumbaron con un lamento lastimero, y grietas como telarañas se extendieron por cientos de kilómetros. Los fragmentos de roca lunar que salpicaban fueron acelerados hasta alcanzar la primera velocidad cósmica, disparándose al espacio profundo como balas de cañón mortales. La onda expansiva generada por ese choque de pura potencia incluso distorsionó la propia imagen proyectada. El espacio ondulaba como el agua. Silbido. En cubierta se oyó un suspiro colectivo. Los héroes estaban petrificados, viendo la transmisión en vivo desde la luna que amenazaba con destruir el mundo. El bate de aleación personalizado de Metal Bat, Clam, se le cayó de la mano y golpeó la cubierta con un ruido sordo, pero él no se dio cuenta. Se quedó boquiabierto, con la mandíbula casi descolgándosele del pecho, los ojos desorbitados, y murmuró con voz perdida. Ese calvo y se llama Saitama, ¿verdad? Se sentó al final de la reunión y parecía un héroe de segunda clase. Ahora, ¿y qué clase de broma cósmica es esta? Está en la luna y jugando a destruirla. ¿Pueden los humanos realmente hacer esto? Los músculos de Super Alloy Darkseid temblaron involuntariamente, y su mente mostró sutilmente signos de colapso. Una vez más, dudó profundamente de su defensa más sólida y la temió. Si ese golpe le alcanzaba y no se atrevía a imaginarlo. La mano de Van, que acariciaba su barba, se quedó paralizada en el aire. Ni siquiera se percató de que, inconscientemente, se le habían arrancado algunos mechones de la barba blanca. Este viejo de verdad quería tomarlo como discípulo y para enseñarle artes marciales y los nudillos de Atomic Samurai, aferrados a la empuñadura de su espada, se pusieron blancos por la fuerza excesiva. Su orgulloso corte atómico buscaba la máxima nitidez y velocidad, cortando átomos. Pero el poder absoluto, puro, brutal e irracional de la imagen trastornó por completo su comprensión. Eso era un ámbito que trascendía la mera habilidad, alcanzando la cima de la fuerza. ¿Podría su espada atravesar semejante poder? La pequeña boca de Child Emperor formó una O, e incluso sus ojeras por haberse quedado despierto hasta tarde parecieron desvanecerse por la sorpresa. Tecleó frenéticamente en su computadora portátil, intentando calcular la energía equivalente liberada por cada golpe en la imagen. Como resultado, la pantalla mostró directamente una serie de mensajes de error y desbordamiento de datos. Su tierno rostro juvenil quedó con una mirada perdida. Esto no se ajusta a las leyes de la física y no, las leyes físicas existentes simplemente no pueden explicarlo. Saitama y es él y una singularidad humana. El rostro perpetuamente inexpresivo de Zombieman, por primera vez, mostró una expresión llamada horror. ¿Tenía realmente sentido su orgulloso cuerpo inmortal, frente a un poder capaz de remodelar por completo la estructura geológica de la luna?
¿Revivir una vez y luego ser reducido a partículas elementales de nuevo? Prisoner Sexy se llevó las manos al corazón, con los ojos brillantes. Ah, qué estética tan salvaje y poderosa. Saitama, cariño, eres tan varonil. Te admiro muchísimo. El delicado rostro de Flash perdió toda compostura. Su orgullosa velocidad divina, frente a la velocidad con la que las dos figuras en la luna parpadeaban y chocaban, era como la de un caracol arrastrándose. En ese momento, Genos observó las expresiones de asombro, horror, cuestionamiento de la vida y derrumbe de la visión del mundo de los héroes, y su corazón se llenó de una indescriptible sensación de satisfacción y orgullo. Mantenía su cabeza metálica en alto, su radiador expulsando un flujo de aire caliente, como si declarara en silencio: mirad. Este es mi amo. ¿El más fuerte de la Tierra? No. El más fuerte del universo. Su imagen proyectada era aún más estable, llegando incluso a ralentizar cuidadosamente ciertos momentos clave de la colisión, aunque seguía siendo tan rápida que llegaba a desenfoque, esforzándose por hacer que estos mortales comprendieran mejor la grandeza de su maestro. King se paró frente a la multitud, observando las ricas expresiones faciales de los héroes, una leve curva también se formó en sus labios. Sin embargo, mientras disfrutaba de este festín visual, la mayor parte de sus pensamientos estaban inmersos en la interfaz del sistema que solo él podía ver. Sistema de disuasión. Anfitrión. King, Rey. Nivel 1, experiencia. 0/100. Atributos. Fuerza. 58, agilidad. 55, spirit. 47. Habilidades. Emperor Engine, maestría. 15/30.000, Carbonated Gas Bomb, gran logro. 0/3000, King Summon, principiante. 0/50, Battlestream Rock Smashing Fist, gran logro. 0/3000, Aosokwaki, principiante. 0/50, Kenbunsokwaki. 0/50, Armamentaki. 0/50 puntos de disuasión. 2560. Kim comprendió naturalmente su propósito principal al traer a los héroes de clase S a la nave espacial esta vez. Eso era, por supuesto, para conseguir puntos de disuasión. El plan original era usar su fuerza para formar un cerco, atrapando a los cuadros Dragon Level y Demon Level y a los guerreros de élite dentro de la nave espacial. Esto evitaría que escaparan en el caos, se infiltraran en el ahora arruinado A-City y se convirtieran en problemas profundamente arraigados en el futuro. Lamentablemente, los planes siempre cambian. La lealtad de las élites de Boros a su señor supremo superó con creces las expectativas. Cuando Saitama irrumpió por primera vez en la nave espacial, estas élites no solo no se dispersaron ni huyeron, ni mantuvieron sus posiciones fortificadas. En cambio, avanzaron sin miedo, todos abalanzándose sobre Saitama. ¿El resultado? Naturalmente, era algo evidente. Todos ellos fueron eliminados por Saitama con un solo golpe. King, quien presenció esta escena en ese momento, sintió una inmensa angustia. Todos esos eran puntos de disuasión vivientes, pero Saitama, ese rey demonio calvo, los aniquiló de un solo golpe. King sintió como si le sangrara el corazón. Afortunadamente, las ganancias posteriores no fueron malas. King no solo capturó con éxito a Geryugan Soop, que es una excelente herramienta de entrenamiento y puede servir como piloto de nave espacial, sino que también adquirió esta nave de guerra cósmica capaz de realizar saltos espaciales. ¿Qué significaba esto? Significaba que incluso si los enormes recursos de la Tierra se agotaran algún día, en el vasto e ilimitado universo, existían innumerables y extrañas civilizaciones alienígenas y monstruos cósmicos. Se convertirían en una nueva fuente de mineral inagotable e interminable para el sistema de disuasión de King. Esto fue una acción estratégica de expansión de recursos. El principal objetivo estratégico se había alcanzado, pero tampoco debían pasarse por alto las migajas inmediatas. La nave insignia de Boros no era solo una cáscara vacía. Era una fortaleza de guerra completa, un ecosistema alienígena flotante. Dentro de ese colosal objeto, de decenas de miles de metros de largo y ancho, las instalaciones habitables eran completas, y el número de combatientes que transportaba se contaba por decenas de miles. Aunque individualmente estos soldados alienígenas proporcionaban pocos puntos de disuasión, su gran número significaba que acumularlos aún generaría un ingreso considerable. ¿Y qué hay del asesinato indiscriminado de inocentes? King se adhirió completamente al principio de los que no son de mi especie, sus corazones deben ser diferentes.
Cualquier monstruo que no encajara con su estética o no tuviera una utilidad especial estaba en su lista de objetivos. Desafortunadamente, en toda la nave espacial no había ni uno solo que encajara con su estética y que pudiera conservarse para su disfrute visual. Entonces y murmuró Kim en su corazón, con un escalofrío recorriéndole el cuerpo con la intención asesina, no hay necesidad de que estos inútiles alienígenas sigan desperdiciando aire en la Tierra. Decenas de miles de objetivos dispersos. Confiar en que los desenterrara uno por uno y los electrocutara hasta la muerte era demasiado ineficiente e indigno de él. El estado perfecto de Emperor Engine, combinado con su dominio del miedo que cubre un radio de 100 metros, debería haber sido una excelente habilidad divina de limpieza de AOE, área de efecto. Pero el problema era que la estructura interna de la nave espacial era compleja, con capas de mamparos que obstruían el paso, lo que debilitaría enormemente el efecto y el alcance del dominio. Necesitaba un método que pudiera ignorar obstáculos, fijar objetivos con precisión y maximizar el alcance de la onda de choque Emperor Engine Spirit. La mirada de King se centró instantáneamente en las tres nuevas habilidades brillantes en el panel del sistema. Aosokwaki, Kenbunsokwaki, Armamentaki. Aosokwaki, supresión de área de efecto Spirit, una habilidad divina para eliminar grupos de enemigos. Podría filtrar instantáneamente a aquellos con voluntades débiles, aturdiéndolos y reduciendo significativamente el número de objetivos con los que tendría que lidiar personalmente. Si se actualizara, su alcance, intensidad e incluso efectos auxiliares experimentarían un cambio cualitativo. Kenbunsokwaki, superpercepción y precognición. No solo podía penetrar capas de mamparos para fijar con precisión cada objetivo vivo, sino también predecir sus reacciones y rutas de escape, haciendo que la posterior limpieza al estilo de lista de asistencia fuera tan fácil como sacar cosas de una bolsa. Tras la actualización, podría ser posible aumentar el alcance, la precisión e incluso la capacidad de leer los pensamientos superficiales. Armamentaki, tanto ofensivo como defensivo. Si bien su ataque a un solo objetivo no mejoraba directamente la eficacia de limpieza tanto como los dos anteriores, podía vincularse al sonido o al aura. Imagínese, cuando una onda de choque Spirit está imbuida de un impacto sustancial Armamentaki, cuán aterradora sería su letalidad y penetración. Tras mejoras, endurecimiento, enrollamiento, emisión, destrucción interna y sería invencible para acabar con objetivos individuales o pequeños grupos de rezagados. Estos son. Los pensamientos de Kim pasaron fugazmente, e instantáneamente tomó una decisión. Los puntos de disuasión estaban destinados a convertirse en poder de combate inmediato. Ahora, enfrentando decenas de miles de paquetes de experiencia dentro de esta nave espacial, invertir valiosos puntos de disuasión en estas tres habilidades de Aki con potencial infinito, que podrían combinarse perfectamente con Emperor Engine para formar una OE Dual Spirit más físico, era sin duda la opción más rentable y eficiente. Quería elevar estos tres tipos de Aki al nivel de Gran Maestro de una sola vez. Puntos de disuasión menos 50, Aosokwaki la habilidad aumenta a competente, 0, 200. Puntos de disuasión menos 200, Aosokwaki la habilidad aumenta a logro menor, 0, 600. Puntos de disuasión menos 600, Aosokwaki habilidad aumentada a Gran Maestro, 0, 3000. Cuando sonó la señal del sistema, un poder invisible despertó dentro de King. Sintió como si se hubiera abierto una nueva puerta en su mundo Spirit, y un nuevo tipo de poder comenzó a fluir dentro de él. En ese momento, apareció la interfaz del sistema con los efectos actualizados de Aosokwaki en el nivel Gran Maestro. Spirit. 54, 7. Aosokwaki actualización del efecto Gran Maestro. 1. Spirit alcance de disuasión ampliado a un radio de 10.000 metros, capaz de fijar objetivos con precisión. 2. Nueva característica infusión de Aki, que permite materializar el Aki y adjuntarlo a cualquier ataque. 3. Intensidad de disuasión aumentada, capaz de provocar directamente que aquellos con un espíritu más débil que el anfitrión se desmayen o incluso vean extinguidas sus almas. Kina sintió con satisfacción y luego continuó invirtiendo puntos de disuasión para mejorar Kenbunsokwaki. Puntos de disuasión menos 50, Kenbunsokwaki la habilidad aumenta a competente, 0, 200. Puntos de disuasión menos 200, Kenbunsokwaki la habilidad aumenta a logro menor, 0, 600. Puntos de disuasión menos 600, Kenbunsokwaki habilidad aumentada a Gran Maestro, 0, 3000.
En un instante, la capacidad de percepción de Kim creció exponencialmente. Cerró los ojos, pero podía ver claramente el mapa estructural tridimensional de toda la nave espacial, percibiendo con precisión las señales de vida en cada rincón. Esos alienígenas gruñones que se escondían en los conductos de ventilación, las cabinas de repuesto e incluso los compartimentos intermedios de la cabina de energía, ahora aparecían tan visibles como luciérnagas en la oscuridad a sus ojos. Después de que Kenbunso Kwaki alcanzara el nivel de Gran Maestro, el sistema también actualizó sus efectos relacionados. Spirit. 61-7. Kenbunso Kwaki actualización del efecto Gran Maestro. 1. Rango de percepción ampliado a un radio de 10.000 metros, capaz de penetrar múltiples obstáculos. 2. Nuevas características. Escudriñar el pasado, separar el presente, predecir el futuro, lo que permite recordar eventos ocurridos en la ubicación actual hasta 3 días atrás, volverse impredecible para los demás y poder prever trayectorias de ataque en 3 minutos. 3. Puede percibir las fluctuaciones emocionales del objetivo y captar con precisión la fuente del miedo. Finalmente, Kim comenzó a invertir puntos de disuasión para mejorar armamento aquí. Puntos de disuasión menos 50, armamento aquí la habilidad aumenta a competente, 0, 200. Puntos de disuasión menos 200, armamento aquí la habilidad aumenta a logro menor, 0, 600. Puntos de disuasión menos 600, armamento aquí aumento de la habilidad a gran maestro, 0, 3000. Kim sintió como si cada centímetro de sus músculos hubiera sido infundido con un nuevo poder. Apretó suavemente el puño, y el rojo-negro armamento aquí cubrió su puño como metal fluido, emitiendo un escalofriante resplandor oscuro. Después de que armamento aquí alcanzara el nivel de gran maestro, el sistema también actualizó sus efectos. Fuerza. 65-7, agilidad. 62-7. Armamento aquí actualización del efecto gran maestro. 1. Poder de defensa y ataque enormemente aumentado, capaz de extenderse y enroscarse alrededor de cualquier objeto que toque el cuerpo y darle cualquier 2. Nueva característica Ryu, que permite que los ataques atraviesen la superficie de cualquier objeto para dañar directamente su interior. 3. Puede cubrir todo el cuerpo para formar una armadura de armamento, cuyo poder de combate se multiplica en función del ritmo de consumo de resistencia. Después de que los 3 tipos de Aki fueron elevados al reino Gran Maestro, Kim sintió claramente que su fuerza había alcanzado un nuevo nivel. Sus pensamientos se aceleraron y ya no dudó. El Emperor Engine en su pecho comenzó a funcionar a plena potencia. Bum bum bum. Un rugido, como proveniente del mismísimo comienzo del universo primordial, estalló repentinamente, y una energía carmesí dorada surgió a su alrededor como lava hirviente. El aire en un radio de 100 metros se solidificó instantáneamente, transformándose en un dominio viscoso, similar al mercurio y materializado. Dentro de este dominio, la gravedad se distorsionó, la luz fue absorbida y solo quedó la presión imperial pura. Retumbar. Detrás de Kim, un fantasma imperial de 100 metros de altura se materializó lentamente. Este fantasma llevaba una corona de emperador, una túnica dorada de dragón y su rostro tenía un parecido de 9/10 partes al de Kim, pero exudaba una majestad aún más antigua y desgastada. En el momento en que apareció el fantasma, toda la nave espacial tembló. Este repentino e inmenso poder atrajo instantáneamente la atención de todos los héroes de clase S en la cubierta. Aunque no eran el objetivo directo, la fuerte presión y el temblor que emanaba de lo más profundo de sus almas los hicieron mirar de reojo, con rostros llenos de sorpresa y confusión. Rey. ¿Qué clase de truco estás tramando ahora? Los ojos esmeralda de Tatsumaki se abrieron de par en par. Los demás héroes de clase S también salieron de su estado de shock tras la batalla lunar, mirando a Kim con incertidumbre y sorpresa. Kim no respondió, simplemente se quedó de espaldas a ellos, dejándoles una silueta distante. Habiendo anticipado ya las reacciones de los héroes de clase S a través de su Kenbunso Kwaki, una sonrisa ya se había extendido por sus labios. Saitama ya había hecho una gran demostración. Él, el hombre más fuerte de la Tierra, no podía quedarse atrás y tenía que lucirse un poco delante de los demás. Con ese pensamiento, la mente de Kim se agitó de nuevo. El Aoso Kwaki, que acababa de ser elevado al reino de Gran Maestro, surgió como una presa rota, inyectándose con fuerza en el fantasma imperial que estaba detrás de él. Auge. Fue como si un rayo celestial de 9 potencias hubiera explotado en el plano espiritual.
El poder del fantasma imperial se disparó instantáneamente. La corona que simbolizaba la realeza en su cabeza, bajo el influjo y la influencia de un rayo rojo oscuro y violento, se transformó y ascendió hasta convertirse en una corona de emperador humano aún más antigua y majestuosa. Entre las llamas malévolas de color carmesí dorado que la rodeaban, innumerables serpientes de relámpagos destructivos de color rojo oscuro surgieron y explotaron salvajemente. Además, el tamaño del fantasma creció como un globo inflado, expandiéndose rápidamente contra el viento, superando en un instante la aterradora altura de 10.000 metros. En cubierta, los héroes de clase S, testigos de aquella escena milagrosa, quedaron profundamente conmocionados y sin palabras. El imponente fantasma del emperador humano, que parecía a punto de perforar el cielo, irradiaba una majestad imperial capaz de helar el alma. Aunque esta presión no iba dirigida específicamente a ellos, sino que era simplemente la desbordante consecuencia, les provocó un impulso involuntario de postrarse de corazón. Super Ayo y Darksine, quien sentía la más profunda reverencia por la fuerza, obedeció casi instintivamente el sentimiento más profundo de sumisión dentro de su cuerpo, cayendo sobre una rodilla con un golpe sordo. Sus oscuros músculos metálicos temblaron ligeramente. No había humillación en su corazón, solo reconocimiento absoluto y admiración por el poder incomparable de Qin, el más fuerte de la Tierra. Arrodillarse ante una persona verdaderamente fuerte era, en su corazón, lo más natural. Otros héroes de clase S, como Atomic Samurai, Bunny Flash y Flash, seguían apretando los dientes y resistiendo, confiando en su orgullo como individuos fuertes y en su fuerza de voluntad, sin estar dispuestos a arrodillarse ante un simple fantasma. Sin embargo, sus corazones ya estaban en plena agitación. Tras haber presenciado el ápice de poder de Saitama en la luna, su visión del mundo ya se tambaleaba. Ahora, ellos experimentaron personalmente el punto culminante de la presencia de Qin, una presión abrumadora. Dos formas de fuerza completamente diferentes pero igualmente supremas, como dos pesados martillos, golpearon con fuerza su orgullo. Lo que quedó fue un shock indescriptible y una sutil, casi imperceptible, sensación de inferioridad. Ding. Has impresionado con éxito a los héroes de clase S con el poder imperial, obteniendo más 1400 puntos de disuasión. Qin escuchó en su mente las continuas y agradables notificaciones del sistema, lo que provocó que sus labios, ya sonrientes, casi llegaran a sus orejas. Sin embargo, para mantener esa imagen profunda y dominante, se obligó a mantener la expresión seria, permaneciendo de espaldas a la multitud, con la figura tan erguida como un pino. Esta ganancia estuvo muy lejos de sus expectativas. Entonces, a continuación, Qin murmuró para sí mismo, con su espíritu muy concentrado, Kenbunsoku. El reino del gran maestro Kenbunsoku-Ati, como una red invisible de percepción, se fusionó instantáneamente con el fantasma del emperador humano de 10.000 metros de altura. Zumbido. Un zumbido invisible parecía resonar entre el cielo y la tierra. El tamaño del fantasma del emperador humano se expandió de nuevo a una velocidad increíble, rompiendo instantáneamente los 100.000 metros. Su lujosa y majestuosa túnica dorada de dragón, originalmente imbuida del poder de Kenbunsoku para percibir todas las cosas y abarcar a todos los seres vivos, se transformó repentinamente. Sobre la túnica giraban el sol, la luna y las estrellas, fluían montañas y ríos, y aparecían y circulaban vívidamente escenas de todos los seres vivos trabajando. Se había transformado en la túnica del emperador humano, que contenía todas las cosas del cielo y de la tierra y simbolizaba el dominio del emperador humano sobre todos los espíritus. El poder del fantasma volvió a aumentar exponencialmente. En ese momento, la presión ya no podía describirse como pesada. Era como si la voluntad de todo el cosmos se hubiera condensado allí, aplastando sin piedad. En cubierta, la situación cambió drásticamente. Atomic Samurai, Bang, Flash y otros, que apenas habían podido mantenerse erguidos antes, ahora sentían como si montañas de 10.000 metros les presionaran los hombros, y sus rodillas crujían bajo el peso insoportable. Sus rostros palidecieron, el sudor les corría a raudales y, finalmente, bajo una presión tan inmensa como el poder celestial, no pudieron sostenerse más y cayeron de rodillas, presas del horror y la humillación. Solo Tatsumaki, confiando en su poderosa psicoquinesis para protegerse, temblaba violentamente mientras una luz verde destellaba salvajemente a su alrededor.
pero se mordió el labio inferior con fuerza, aferrándose obstinadamente a su último resquicio de levitación, aunque estaba al borde del abismo, a un pelo de arrodillarse. Kim también estaba bajo una presión inmensa en ese momento. Sintió las venas de su frente palpitar sutilmente. El poder de los tres Aki de Gran Maestro chocaba y se repelía ferozmente dentro del fantasma, casi desgarrando esa presencia condensada. Pero sus ojos eran increíblemente firmes, y rugió. Aún no ha terminado. Armamento. El reino del Gran Maestro Armamentaki, un torrente de poder refinado al extremo, que combinaba ataque y defensa, fue guiado con fuerza por él e inyectado en el fantasma de 100.000 metros. Grieta. Era como si una fuerza poderosa abriera la barrera cósmica. El fantasma, ahora imbuido de la máxima dureza, fuerza y capacidad de romper cualquier cosa de Armamentaki, aumentó continuamente su poder, hasta alcanzar finalmente el pico absoluto que Kim podía controlar en ese momento. Su tamaño, además, sobrepasaba los límites de la cognición humana, expandiéndose desmesuradamente hasta alcanzar la aterradora cifra de 1.000.000 de metros. La nave espacial de los ladrones de materia oscura, que antes había eclipsado el cielo bajo los pies de todos, ahora parecía una maqueta sostenida en la palma de la mano de este fantasma colosal. Ya no se trataba de un emperador humano. Era claramente el fantasma de un emperador celestial, que gobernaba todos los cielos y ejercía control sobre el cosmos. En cubierta, los últimos vestigios de resistencia se desmoronaron por completo. Incluso la generalmente obstinada Tornado, después de un gemido de reticencia, vio cómo la luz esmeralda que la rodeaba se disipaba, y su pequeño cuerpo cayó al suelo, apoyándose con los brazos y sentándose con las piernas cruzadas sobre la fría cubierta. Sus ojos esmeralda se llenaron de una conmoción y desconcierto sin precedentes. Todos los héroes de clase S, sin excepción, quedaron postrados bajo este vasto poder celestial. Alzaron la vista hacia la imponente figura que oscurecía el cielo estrellado, y hacia el hombre que tenían delante, que parecía tan cerca y a la vez tan lejos. Kim. En ese instante, sus corazones fueron arrasados por una ola monstruosa, como si el cielo y la tierra se derrumbaran. Si el poder destructor de estrellas de Saitama en la luna les había mostrado lo que era la fuerza suprema, una especie de poder absoluto que desafiaba el sentido común, brutal e irracional, entonces en este momento, la vasta majestad mostrada por Kim, que envolvía el cielo y la tierra y hacía que todas las cosas se sometieran, les hizo comprender claramente lo que era la autoridad y el poder supremos. Ese era un reino supremo que trascendía la fuerza, las reglas de gobierno y el dominio del espíritu. Pero Kim, en ese momento, no tenía energía para notar las variadas expresiones de sorpresa en los rostros de los héroes que estaban detrás de él. La fusión extrema del Aki de tres colores y el emperor Engine hizo que el emperador celestial de 1.000.000 de metros de altura apareciera detrás de él como una estrella a punto de explotar. Un poder violento rugía y chocaba violentamente en su interior, poniendo al fantasma al borde de la desintegración. Tenía que terminar la cosecha inmediatamente. Los ojos de Kim eran afilados como cuchillos, y soportó la sensación repulsiva que casi le desgarraba el alma, levantando con dificultad su mano derecha. Con este movimiento, el fantasma del emperador celestial, de 1.000.000 de metros de altura, que se alzaba entre el cielo y la tierra, también levantó lentamente su colosal palma, aparentemente capaz de oscurecer el cielo. La gigantesca palma, con sus 5 dedos bien abiertos, ignoró por completo la estructura física de la nave espacial, como una sombra que cubre el cielo, envolviendo por completo la nave de los piratas de la materia oscura, y luego la sostuvo en su palma. En el momento en que la palma gigante agarró la nave espacial. ¡Ugaa! No. Señor Boros, sálvame. En cada rincón de la nave espacial, en el corazón de cada secuaz alienígena oculto, un gran terror surgió involuntariamente. Aniquilar. Kim pronunció una sola palabra con indiferencia. Pero esta palabra era como un decreto divino. Auge. Por muy fuerte que fuera la resistencia mental de los secuaces alienígenas, en ese momento todos ellos percibieron el gran terror que emanaba de lo más profundo de sus almas y fue la aniquilación definitiva, miles de millones de veces más aterradora que la muerte misma. Fue una negación total de la esencia de la vida. Fue la declaración de que su existencia estaba siendo borrada sin piedad. Desde la nave espacial no se oían gritos, porque en ese momento descendía el decreto celestial, imbuido de un inmenso poder imperial.
Ningún monstruo alienígena pudo sobrevivir ni un segundo en esta aniquilación a nivel de reglas. Su conciencia, spirit, e incluso la información básica que constituía la vida, en esa presión y miedo ilimitados, perecieron silenciosamente, como hielo y nieve expuestos al sol abrasador. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de miles de secuaces fueron eliminados. Din. El anfitrión ha logrado convertir en cenizas a 13.475 monstruos alienígenas presas de un terror escalofriante, obteniendo un total de más 673.750 puntos de disuasión. Un total de 6 cifras en puntos de disuasión. Al escuchar el mensaje del sistema, King se llenó de alegría. Esto no era una simple nimiedad. Era claramente un festín que podía llenar a cualquiera hasta reventar. Sus emociones estaban demasiado agitadas y ya no podía mantener el equilibrio del fantasma que tenía detrás. 3 segundos. Solo duró 3 segundos. El fantasma del emperador celestial de 1.000.000 de metros, que parecía capaz de suprimir todos los cielos, finalmente alcanzó el límite del control de King. Dejó escapar un gemido desde la fuente de su poder que solo King pudo oír, y luego colapsó con un rugido, convirtiéndose en partículas de luz dispersas que se disiparon rápidamente entre el cielo y la tierra. En el momento en que el fantasma se disipó, la presión destructiva que había estado oprimiendo a todos también desapareció. King sintió una fuerte sensación de agotamiento que lo invadió, su cuerpo se balanceó incontrolablemente y su visión se nubló. Pero apretó los dientes y, con una poderosa fuerza de voluntad, estabilizó su cuerpo con firmeza, evitando caer. Justo en ese momento, las densas nubes, apartadas con fuerza por el inmenso poder del fantasma del emperador celestial, se abrieron dejando una enorme brecha. Un rayo dorado de sol brillante envolvió con precisión la figura erguida de King. Detrás de él, a la vista de los héroes de clase S, que aún se encontraban en estado de shock y desconcierto, esta figura se erguía tan alto y solitario como un dios. En ese momento, en la luna, la batalla entre Boros y Saitama también entró en su momento final. Auge. Tras otro golpe, Boros fue lanzado hacia atrás varios miles de metros, arando una profunda zanja en la superficie lunar. Se arrodilló sobre una rodilla, con el cuerpo cubierto de heridas, y la sangre púrpura goteaba constantemente sobre el suelo lunar grisáceo blanquecino. En su único ojo ardía una llama de renuencia. ¿Por qué y por qué ya no puedo hacerte daño? Boros rugió, su voz no pudo transmitirse en el vacío de la luna, pero la ira y la desesperación se transmitieron claramente a Saitama que estaba frente a él. Descubrió que, incluso sobrecargando su cuerpo a costa de su esperanza de vida, entrando en la tercera etapa del estado de explosión meteórica, seguía sin poder librarse de aquel hombre calvo ni un ápice. Lo que le resultaba aún más inaceptable era que, durante toda la batalla, el aura de aquel hombre calvo ni siquiera se había visto perturbada. Esos ojos de pez muerto, a los ojos de Boros en ese momento, se convirtieron en la burla más cruel de su búsqueda de poder de toda la vida. Él, Boros, el señor supremo cósmico que hizo temblar miles de millones de estrellas, ni siquiera pudo lograr que el oponente lo tomara un poco en serio. La humillación extrema y la falta de voluntad, como fuego infernal, abrasaron el alma de Boros, encendiendo finalmente su última locura. No es suficiente. Aún no es suficiente. Un rugido silencioso estalló en su corazón. Comenzó a ignorar todos los costos, haciendo overclocking frenéticamente. Overclocking. Y más overclocking. Con cada golpe, el poder destructivo superaba el pico del momento anterior, pero lo que seguía era la rápida pérdida de su esencia vital, como una presa que se rompe. El aura de la muerte, fría y escalofriante, envolvía cada centímetro de su piel. No temía a la muerte. Nació en la batalla y anhelaba morir en el campo de batalla más importante. Lo que le hacía temblar el hígado y las entrañas era que, sin importar cuánto superara sus límites, cuánto llevara su poder a un nivel sin precedentes, los golpes y palmadas aparentemente ordinarios del oponente aún podían convertir sin esfuerzo todos sus esfuerzos en nada. La desesperación se filtró fríamente en su sangre hirviente. Al menos déjame derribarte una vez. Toda su ira, su renuencia, su orgullo y su puro deseo de batalla, en el momento antes de que la llama de su vida se extinguiera por completo, fueron frenéticamente comprimidos y condensados por él. Abandonó la defensa, abandonó la evasión, volcando todo el fuego vital que le quedaba y su vasta energía, semejante a un mar de estrellas, en este golpe final. Colapso estrella rugido cañón.
Un rugido silencioso resonó en el vacío. El cuerpo de Boros se convirtió en el horno de energía más violento del universo, acumulando un poder poderoso capaz de destrozar estrellas. El aterrador relámpago ya no era un símbolo de su poder, sino un torrente de energía descontrolada que explotaba y se desbordaba salvajemente de su cuerpo. Cada desbordante rayo azul arrasó fácilmente los antiguos cráteres de la superficie lunar, dejando horribles cicatrices en la desolada tierra gris. La luna entera pareció temblar bajo la presión de su golpe final. Fue en ese momento crítico cuando Boros, superando sus propios límites, estuvo a punto de consumir su vida. Auge. Su corazón increíblemente resistente, como si se liberara de grilletes invisibles, dejó escapar un latido sin precedentes que sacudió el mismísimo núcleo de su espíritu. Un poder nuevo, poderoso e irresistible, mucho más allá de su comprensión, surgió instantáneamente de las profundidades de su agotada fuente de vida, como el Big Bang al comienzo del universo. El torrente de energía, que ya había alcanzado su punto máximo, volvió a desatarse con furia en ese instante. Su cañón rugiente de estrella colapsante, en el instante en que rompió su límite racial, alcanzó un reino supremo verdaderamente de colapso estelar que ni él mismo podría haber imaginado. Ese torrente de energía, que abarcaba el cielo y la tierra, llevando consigo el orgullo de toda una vida y la obsesión final de Boros, se abalanzó sobre Saitama. Ante este golpe que destruye el mundo, finalmente apareció una ondulación en los ojos de pez muerto de Saitama. Sintió la actitud desesperada de su oponente y, por primera vez, reunió verdaderamente su espíritu. Entonces usaré mi as bajo la manga. Muerte segura, sería y. Saitama apretó lentamente el puño, tensando ligeramente los músculos. Golpe serio. No hubo un rugido ensordecedor, solo la voluntad de poder puro condensada al extremo. Cuando ambos cuerpos chocaron, se produjo un extraño fenómeno en la superficie de la luna. Toda la luz pareció ser engullida, y la luna entera se sumió repentinamente en la oscuridad. Debido a la ausencia de atmósfera, esta colisión estremecedora tampoco produjo sonido alguno. Solo ondas de choque de energía pura rugieron en silencio. Cuando la luz regresó a la superficie lunar, apareció en el centro de la colisión un gigantesco cráter de impacto que ocupaba la mayor parte de la superficie de la luna. En el fondo del cráter, el cuerpo de Boros se había convertido en un cadáver seco, su fuego vital completamente extinguido. En los últimos momentos de su vida, incluso el Boros que rompe el límite no pudo derrotar al Saitama. Pero al menos vio la expresión seria del hombre calvo, lo cual fue quizás su mayor victoria. Saitama permaneció de pie frente al cadáver seco de Boros, en silencio por un momento. De repente, el cadáver seco de Boros, que ya había muerto, se estremeció levemente y un tenue destello de luz brilló en su único ojo hueco. Ese fue el último vestigio de vitalidad que le quedaba después de haber roto su límite, el que le sirvió de apoyo mientras formulaba su pregunta final. ¿He perdido? ¿Sigues consciente? Saitama miró a su respetable oponente y respondió con seriedad. Y en efecto, eres muy fuerte. Me has hecho disfrutar mucho del combate. ¿A esto le llamas disfrutar de la pelea y? Al escuchar esta respuesta, una sonrisa de alivio apareció en el rostro cadavérico de Boros. Había viajado miles de millones de años luz solo para encontrar un oponente digno de una pelea. Aunque su oponente era terriblemente fuerte, también se había ganado su reconocimiento. Jeje, y al final mereció la pena el viaje. Al instante siguiente, esa última chispa de vida, junto con esa sonrisa de satisfacción, se desvaneció por completo en el silencio eterno. El dominador del universo, Boros. Caído. Saitama suspiró suavemente, flexionó ligeramente las rodillas y luego saltó repentinamente. Auge. La inmensa fuerza del impacto enterró los restos de Boros profundamente bajo la superficie lunar, realizando también un sencillo funeral para este respetable oponente. Utilizando este retroceso, la figura de Saitama, como un meteoro dorado, se precipitó hacia la Tierra. En su camino de regreso a la nave espacial sobre Asiti, Saitama miró hacia atrás a la luna que se alejaba. En su pálida superficie, un cráter gigantesco se convirtió en testimonio de esta increíble batalla, y también en el lugar de descanso eterno del dominador del universo, Boros. Y. Auge. Un rugido ensordecedor resonó cuando Saitama se estrelló pesadamente contra la cubierta de la nave espacial.
El impacto fue extremadamente fuerte, creando instantáneamente un enorme agujero, de decenas de metros de diámetro, en la dura cubierta de aleación, y toda la enorme nave espacial se inclinó violentamente. Kim, ya al límite de sus fuerzas, apenas podía mantenerse en pie en este punto. El repentino y violento temblor le hizo perder el equilibrio, y se deslizó incontrolablemente hacia el agujero. De hecho, incluso antes de que Saitama colapsara, Kim había previsto esta crisis utilizando la visión futura de Kenbunsoku Aki. Pero ya estaba exhausto. Mantenerse en pie era su límite, y ni siquiera tenía fuerzas para pedir ayuda a otros héroes. Además, con su físico, que había sido fortalecido varias veces, este nivel de caída no le causaría el menor daño. Sin embargo, una caída tan torpe seguramente dañaría la magnífica imagen que había cultivado con tanto esmero, manteniéndose de espaldas a todos. Saitama, maldito nuevo calvo. Yo arroba. En el último momento antes de caer en la oscuridad, Kim maldijo ferozmente en su corazón. Parecía haber visto ya el rostro inocente e inexpresivo de Saitama, y la escena en la que se rascaba la cabeza calva diciendo: "Ah, lo siento". En medio del polvo arremolinado, la conciencia de Kim se fue desvaneciendo gradualmente. Antes de perder completamente el conocimiento, sintió vagamente una suave fuerza psicocinética que envolvía su cuerpo en caída. Y, después de un tiempo desconocido, la conciencia de Kim regresó lentamente. Lo primero que sintió fue un suave toque en la nuca y un tenue aroma de gardenias. Instintivamente frotó su mejilla contra ella. La textura suave era increíblemente cómoda. MMMI. Un suave gemido llegó a sus oídos y Kim abrió lentamente los ojos. Lo que vio fueron un par de orgullosas cumbres nevadas que casi reventaban una camisa blanca. Desde este ángulo ascendente, sus curvas completas y redondeadas bloqueaban casi por completo su visión. Señor Rey, ¿está despierto? Una suave voz femenina resonó desde arriba. Solo entonces Kim se dio cuenta de que estaba apoyando la cabeza en el regazo de Chiba Reina, disfrutando de una almohada de regazo. Levantó ligeramente la cabeza, su mirada ascendiendo con esfuerzo por los atractivos picos y valles antes de encontrarse con los ojos húmedos de Chiba Reina, llenos de preocupación. Respondió Kim en voz baja. Le pareció que esta perspectiva era exquisitamente bella, y por un momento, no pudo soportar la idea de levantarse. Así pues, simplemente continuó allí tumbado, admirando la escena que tenía ante sí con la concentración de un investigador académico, incluso comparando en silencio en su mente. ¿Cuál de esos dos pares de picos nevados era de mayor escala, en comparación con los de esa chica, Fubuki? Parece que los reinas siguen siendo superiores. Justo cuando estaba absorto en esta importante investigación, un delicado rostro pequeño apareció repentinamente en su campo de visión, bloqueando su material de investigación. HMPH. Estás tan cansado que ni siquiera puedes moverte, y aún así insistes en quedarte ahí parado tratando de parecer genial. Tatsumaki flotaba en el aire, mirando hacia abajo a Kim, sus ojos verde esmeralda llenos de desdén, pero con una preocupación oculta en sus profundidades. Puso las manos en las caderas y dijo de mal humor: "Si no me hubiera dado cuenta a tiempo y te hubiera sacado de los escombros con mi psicoquinesis, ahora seguirías enterrado". A través de la narración de Tatsumaki, Kim finalmente supo lo que sucedió después. En el momento en que se desplomó y perdió el conocimiento, Tatsumaki fue la primera en reaccionar, utilizando su psicoquinesis para salvarlo del polvo. Considerando su imagen como el más fuerte de la Tierra, Tatsumaki, con toda prudencia, no alarmó a los demás héroes, llevándolo directamente de regreso al salón de Hero Association e incluso llamando específicamente a Chiba Reina, quien normalmente la cuidaba. Sinceramente continuó refunfuñando Tatsumaki, con el rostro hinchado de ira. Si vuelves a presumir así la próxima vez, no me molestaré en hablar contigo. Kim no pudo evitar reírse suavemente, extendiendo la mano para pellizcar con delicadeza la suave mejilla de Tatsumaki, diciendo: "Gracias, pequeña Tatsumaki. Siempre eres tan considerada". ¿Quién dijo que soy pequeña? Es evidente que he crecido últimamente. Tatsumaki se puso inmediatamente a la defensiva, sus mejillas se sonrojaron visiblemente y declaró en voz alta: "Y no me pellizques la cara así como así". Aunque sus palabras fueron firmes, en realidad no apartó la mano de Kim. Simplemente giró la cabeza torpemente hacia un lado, dejando que Kim le pellizcara la mejilla suave como la de un bebé.
Chiba Reina observó su interacción, cubriéndose la boca con una suave risa. Ajustó cuidadosamente su postura para que King estuviera más cómodo. Señor Rey, ¿desea descansar un poco más? No hace falta. Aunque King se resistía a abandonar la suave almohada en su regazo, se apoyó con los brazos. Estiró el cuello, sintiendo cómo la fuerza volvía gradualmente a su cuerpo. Todavía tengo que ir a reclamar el botín de esta batalla. En la historia original, inmediatamente después de la guerra, Metal Knight Bofoy envió con entusiasmo a sus robots a reclamar el legado de los alienígenas. Pero esta vez, él y Saitama aseguraron la nave espacial intacta trabajando juntos. No iba a permitir que se colara y obtuviera beneficios gratis. Si lo quería, tendría que pagar el precio. King tenía la intención de buscar a Saitama y pedirle que le ayudara a lidiar con la nave espacial que sobrevolaba a City. Este colosal buque no solo obstaculizó los esfuerzos de reconstrucción posteriores al desastre de A-City, sino que también se convirtió en un peligro masivo para la seguridad. Cuando los residentes de A-City se vieron obligados a evacuar, Hero Association prometió que, una vez resuelta la crisis, asignarían a cada hogar una unidad de vivienda gratuita de no menos de 100 metros cuadrados, junto con un vehículo para ir al trabajo, para garantizar que se satisficieran sus necesidades básicas de vida al regresar. Sin embargo, el problema actual era que todos los operadores alienígenas de la nave espacial habían sido exonerados, y entrenar temporalmente a pilotos humanos simplemente no era factible. Después de mucho pensarlo, Kim concluyó que la única forma de mover esta gigantesca nave era confiar en la extraordinaria fuerza bruta de Saitama. En cuanto salió del edificio, Kim vio a Saitama a lo lejos, rodeado por un grupo de funcionarios de alto rango de la asociación. Genos, Bang, Child Emperor y Big God estaban a su lado, mientras que otros héroes de clase S ya se habían marchado debido a otros compromisos. Kim inicialmente pensó que estos funcionarios de alto rango estaban allí para congraciarse con Saitama. Después de todo, la batalla de Saitama con Boros había demostrado plenamente su aterradora fuerza. Concederle el título de ese clasero sería un acto tardío de justicia, tanto para la reputación de la asociación como para el propio Saitama. Sin embargo, a medida que Kim se acercaba, las palabras que llegaron a sus oídos casi lo hicieron reír de ira. Al frente del grupo estaba Geburich, jefe del departamento de armamento, un tipo corpulento y intrigante. Gesticulaba salvajemente con sus dedos cortos y rechonchos, escupiendo saliva mientras intentaba encadenar a Saitama con una retórica grandilocuente. Saitama-kun. Debes comprender que la conquista de esta nave espacial alienígena no fue en absoluto un logro solo tuyo. Es el resultado colectivo de la sangrienta lucha de todos. ¿Cómo puede considerarse un botín de guerra personal? A su lado, el director financiero, Durheiba, que llevaba gafas con montura dorada, intervino de inmediato. El director Geburich tiene razón. Y lo que es más importante, todos ustedes son héroes registrados afiliados a Hero Association. Según la normativa de la asociación, la propiedad de los activos estratégicos enemigos adquiridos durante la ejecución de la misión debería pertenecer legítimamente a la asociación para su gestión, investigación y eliminación unificadas. La asociación, naturalmente, otorgará recompensas en puntos y compensación material correspondientes en función de las contribuciones de cada participante. Su compensación sonaba ridículamente insignificante en comparación con el inmenso valor de la gigantesca nave espacial. Tanaka, la gerente de recursos humanos de rostro afilado, fue aún más directa, mitad persuasiva, mitad amenazante. Saitama-kun, sabemos que tu fuerza es extraordinaria y tu ascenso a ese clasero es una certeza. Pero la clasificación de clase S, especialmente el primer puesto, no solo tiene en cuenta la fuerza sino también los logros y la lealtad a la asociación. Siempre y cuando se tenga en cuenta el panorama general y se entregue la nave espacial a la asociación para su gestión, esto será un logro monumental. Podemos hacer todo lo posible para que asciendas al primer puesto de la clase S. Es un honor sin igual. Sus palabras entrelazadas transmitían un único mensaje fundamental. La asociación reclamaba ese barco. El rostro de Saitama se oscureció y sus icónicos ojos inexpresivos, de manera inusual, se tornaron tormentosos. Nunca le habían importado las clasificaciones de clase S, ni le interesaba la fama vacía. Su anterior deseo de mejorar su clasificación era simplemente una forma de pasar el tiempo cuando estaba demasiado aburrido. Al fin y al cabo, su transformación en héroe siempre había sido puramente por interés.
Era ingenuo, pero no tan inocente como para no percibir el cálculo y la codicia en las palabras de esa gente. En realidad, lo trataron a él, y a los héroes que habían luchado con tanta valentía, como simples instrumentos para ser engañados con ligereza y explotados sin escrúpulos. Una ola de decepción y rabia sin precedentes surgió en su corazón sencillo y puro. ¿El Hero Association? Así que su verdadera naturaleza era esta cara fea. Bastardos. Genos ya hervía de rabia. El cañón de incineración de su brazo mecánico comenzó a cargarse rápidamente, y rugió. ¿Cómo osáis insultar así a mi señor? Y encima intentar apoderaros del botín de guerra de mi señor. Todos seréis reducidos a cenizas. El calor abrasador liberado por el cañón de incineración distorsionó el aire circundante. Varios altos funcionarios que se encontraban cerca palidecieron de miedo y retrocedieron presas del pánico. Genos. Cálmense. Al fin y al cabo, son altos cargos de la asociación. Van intervino rápidamente, presionando con fuerza su palma sobre el brazo cañón de Genos, restringiéndolo por la fuerza. Aunque el viejo artista marcial también despreciaba las acciones desvergonzadas de esta gente, comprendía las consecuencias de actuar allí. Ja. Geburich, al ver que alguien intervenía, recuperó inmediatamente su arrogancia. Genos, ¿te atreves a amenazar a un funcionario de la asociación? ¿Crees que no te revocaré inmediatamente tu calificación de clase S? ¿Revocar? ¿Ese clasero? Genos rió furioso, la luz que emanaba de su cañón de incineración no solo no disminuyó sino que se volvió aún más intensa. Este Hero Association, una guarida de iniquidad, este supuesto título de clase S, no lo quiero. Aunque el maestro Van me detenga hoy, los reduciré a cenizas a todos ustedes, escoria. Justo cuando el ambiente se tornaba tenso y explosivo, de repente estalló un sonoro aplauso. Bien dicho, Genos. Para esos parásitos, se necesita el método más directo. Que conozcan a sus bisabuelas. Kim aplaudió y caminó tranquilamente entre la multitud que se apartaba junto a Tornado y Chiva Reina. Los funcionarios que habían sido tan arrogantes momentos antes, al ver Kim, se volvieron tan silenciosos como ratones al ver un gato, y su arrogancia desapareció sin dejar rastro. Cuando se enfrentaban a Saitama, podían confiar en las llamadas reglas y estatus para oprimirlo, seguros de que el hombre calvo en realidad no les haría nada. Pero, enfrentarse a Kim, esta figura aterradora conocida como el hombre más fuerte de la Tierra, que había provocado que altos funcionarios perdieran colectivamente el control de sus vejigas con solo escuchar los latidos de su corazón en una reunión, conocían demasiado bien los métodos de Kim. Este hombre actuó sin escrúpulos y simplemente no cayó en sus trampas. Puede que no matara directamente a la gente, pero tenía métodos más aterradores que la muerte, métodos que les harían desear estar muertos. Esa represión del alma hasta los huesos, esa presión en Peror Engine que era suficiente para hacerlos despertar gritando en incontables noches. Kim caminó directamente al centro de la multitud, se paró junto a Saitama y escaneó el rostro de cada funcionario uno por uno. Todos aquellos cuyas miradas se cruzaron con la suya encorvaron el cuello y bajaron la cabeza, temerosos de ser notados por él. Habla más alto, ¿por qué no continúas? ¿No fuiste muy elocuente hace un momento? Todo ese rollo sobre el mérito colectivo, la propiedad de la asociación y el título vacío de clase S número 1. ¿No decías a menudo que querías apoderarte de mi nave espacial? Un sudor frío le corría por la frente a Geburich, y se obligó a decir: Rey, no puede decirlo así, también buscamos el beneficio general de la asociación. Tonterías. Rugió Kim, ¿de verdad crees que no puedo ver a través de tus despreciables intenciones? Ante el rugido de Kim, las piernas de Geburich cedieron del susto y cayó de rodillas con un golpe seco. Kim ya no soportaba a ese tipo con aspecto de cerdo. Se giró y le dio una suave palmadita en el hombro a Saitama, diciendo: Saitama, hermano, te están acosando porque eres demasiado honesto y no sabes cómo lidiar con esta gentuza. La forma más sencilla de manejar a esta gente es... Justo en ese momento. Auge. El rugido del Emperor Engine resonó repentinamente en la plaza como un trueno. Kim, al final, seguía siendo bondadoso. No atormentó excesivamente a esos altos ejecutivos que eran como ladronzuelos y habían acosado a Saitama. En medio del rugido del Emperor Engine, el contorno del fantasma de un emperador emergió vagamente detrás de él. ¡Ah! Geburich y los demás soltaron al instante gritos desgarradores.
Sintieron cómo su conciencia era arrastrada a un abismo oscuro e ilimitado, donde incontables pares de ojos escarlata los observaban, amenazando con hacerlos pedazos. Sus pupilas se contrajeron violentamente, sus músculos faciales se retorcieron y deformaron, y la saliva les goteaba incontrolablemente por las comisuras de la boca. En apenas 3 segundos, todos esos altos ejecutivos, que solían abusar de su poder, se desplomaron al suelo, incontinentes y perdieron completamente el conocimiento. Ding. Ejecutivo Zero Association intimidados con éxito, puntos de intimidación más 0, objetivo demasiado débil. King curvó los labios con desdén. Estos inútiles ni siquiera estaban cualificados para proporcionarle puntos de intimidación. Mira, Saitama, amigo mío. King se dio la vuelta, con una brillante sonrisa iluminando su rostro, mientras señalaba los cuerpos esparcidos por el suelo. En lugar de dejar que estos desgraciados te zumben en los oídos, ¿no sería mucho más silencioso simplemente aplastarlos con una palma de la mano? Saitama, que estaba de mal humor, forzó una sonrisa rígida para agradecer a King por defenderlo. Una compleja expresión brilló en sus icónicos ojos de pez muerto. Anteriormente, la razón por la que estos altos ejecutivos podían ser tan bulliciosos frente a Saitama era principalmente porque Saitama se adhería al principio de actuar únicamente contra monstruos o villanos. Este hombre sencillo y calvo siempre se mantuvo fiel a sus principios. Por muy detestable que fuera la otra parte, jamás pondría la mano encima a la gente corriente. Fue la persistencia de Saitama lo que hizo que estos parásitos se volvieran cada vez más arrogantes, pisoteando y poniendo a prueba sus límites sin miramientos. Y cuando se topaban con alguien como King, que creía en que el poder hace la razón, no tenían ninguna suerte. King no toleraría ni siquiera un atisbo de injusticia contra sí mismo. A sus ojos, esos bichos parecidos a hormigas que se atrevían a saltar delante de él simplemente estaban cansados de vivir. En ese momento, Van miró los cadáveres esparcidos por el suelo y suspiró suavemente. Esta vez, hemos causado problemas. El maestro de artes marciales de cabello plateado frunció el ceño profundamente, y las arrugas de su rostro parecieron acentuarse un poco más. Ya estaba pensando en cómo solucionar el problema, incluso preparándose para romper lazos con la asociación. Claramente, el anciano pretendía asumir la responsabilidad de matar a los ejecutivos Zero Association junto con King. Después de todo, King era la única persona que había conocido, además de su discípulo que había traicionado a su maestro, cuyo talento en artes marciales lo había dejado asombrado. Por su aprecio al talento, no deseaba que King sufriera un castigo demasiado severo por esto. Cuando King escuchó las palabras de Van, comprendió naturalmente sus pensamientos. No pudo evitar soltar una risita y le dio una palmadita en el hombro a Van. Viejo, te preocupas innecesariamente. Su voz denotaba confianza. La asociación no solo no me castigará por matar a estos desgraciados, sino que además vendrán a implorar mi perdón. Van se sobresaltó ante esas palabras, y un atisbo de duda brilló en sus viejos ojos nublados. King miró a su alrededor y descubrió que no solo Van, sino también Child Emperor, Genos y otros mostraban expresiones de confusión. Solo Tatsumaki hizo un puchero, aparentemente habiendo comprendido esto desde hacía mucho tiempo. Ustedes y King negó con la cabeza, con un dejo de impotencia en su tono, todavía no han comprendido completamente las reglas subyacentes de cómo funciona este mundo. Extendió un dedo y tocó ligeramente el vacío. En este mundo de poderes extraordinarios, el poder absoluto no se otorga por estatus o posición. Sino que y su voz se volvió de repente firme y poderosa. Quien controla el poder absoluto tiene derecho a decidirlo todo. Esas palabras resonaron como un trueno en los oídos de todos. King descubrió que la comprensión de muchos individuos fuertes en el manga japonés era bastante similar a la de las novelas orientadas a mujeres. Estaban sujetos a normas y reglamentos mundanos, sin reconocer claramente la importancia de la esencia del poder. Casualmente, los labios de King se curvaron en una sonrisa significativa. Las 3 personas más fuertes de este mundo, Saitama, yo y Tatsumaki, estamos aquí ahora. Abrió los brazos como si quisiera abrazar al mundo entero. Entonces todo en este mundo debería funcionar según nuestros ideales, no según esas reglas y regulaciones de mierda. Estas palabras tuvieron un gran impacto y resonaron en la plaza. Al escucharlos, Van se sintió iluminado, y la delgada capa de barrera ideológica en su mente se rompió por completo. Ja ja ja. El anciano soltó de repente una carcajada, una risa llena de alivio. Bien dicho.
Muy bien dicho. Se golpeó la espalda con fuerza, sus ojos brillaban con vivacidad. He vivido tantos años y aún no he visto las cosas con tanta claridad como tú. Después de todo, Van tampoco fue una buena persona en su juventud, y solo entró en razón después de ser brutalmente golpeado por su hermano mayor, Bomb. Por lo tanto, su pensamiento no estaba desactualizado y era muy receptivo al punto de vista de King. Child Emperor, por otro lado, se mostró indiferente ante la muerte de los altos ejecutivos. El niño genio se acomodó las gafas, con un atisbo de preocupación en su pequeño rostro. Rey, la reconstrucción de Asiti podría retrasarse. Al fin y al cabo, las operaciones de la asociación aún dependen de estas y alimañas. King, sin embargo, agitó la mano, indicándole a Child Emperor que no se preocupara. Estos sinvergüenzas pudieron alcanzar sus puestos actuales en la asociación no porque fueran tan excelentes, sino porque la plataforma les dio la oportunidad de actuar. Un brillo astuto relampagueó en sus ojos. A continuación, podemos seleccionar directamente a algunas personas de las bases de la asociación para que ocupen temporalmente sus puestos, y el resultado de la gestión no será peor que el de ellos. En ese momento, Kim mostró una sonrisa significativa. Además, los nuevos funcionarios tienen un periodo de intensa actividad, y los recién nombrados, para asegurar sus puestos, podrían incluso hacer que la asociación sea eficiente e incorruptible por un tiempo. Al escuchar esto, los ojos de Child Emperor se iluminaron instantáneamente y su pequeña cabeza giró rápidamente. Comprendió de inmediato la intención de King. Esta era claramente una oportunidad para realizar una importante reorganización del Hero Association. Lo entiendo. Child Emperor aplaudió emocionado. Iré de inmediato a elaborar una lista de cuadros de base capaces y confiables. De hecho, Child Emperor había estado muy al tanto del lado oscuro de Hero Association desde hacía tiempo y había reunido una gran cantidad de pruebas relacionadas. Por ejemplo, altos ejecutivos de la asociación vendían en secreto monstruos capturados por héroes a individuos ricos para su entretenimiento, buscando así un beneficio personal. Al ver a Child Emperor alejarse saltando, King asintió con satisfacción. Giró la cabeza para mirar a Saitama y descubrió que el hombre calvo lo estaba observando con una expresión compleja. ¿Qué ocurre? King levantó una ceja y preguntó. Saitama se rascó la cabeza calva, mostrando rara vez una sonrisa genuina, y dijo. Nada, solo siento y que es muy bueno tenerte cerca. Estas sencillas palabras trajeron calidez al corazón de King. Sabía que para este hombre calvo y algo emotivo, ser capaz de decir tales palabras ya era un gran reconocimiento. Vamos. King le dio una palmada en el hombro a Saitama. Todavía te necesitamos para mover a este grandullón. Al escuchar que había trabajo por hacer, Saitama inmediatamente apartó del fondo de su mente el atisbo de melancolía anterior. Se arremangó, rebosante de energía, y se palmeó el pecho, asegurando. Déjenmelo a mí. Genos, vamos. Empuja la nave espacial. Gritó Saitama. Genos siguió naturalmente el ejemplo de su maestro, respondiendo con un sonido afirmativo y siguiéndolo de cerca. Mientras veía partir a Saitama, Kim estaba reflexionando sobre sus próximos pasos cuando un resoplido arrogante sonó en su oído. HMPH. Tatsumaki flotaba en el aire, con los brazos cruzados, sus ojos esmeralda mirando de reojo a Kim, su pequeña barbilla ligeramente levantada. Oye. Acabas de decir que las tres personas más fuertes del mundo juntas y si bien es cierto que reconoces que esta señorita es la más fuerte, ¿quién aceptó estar de tu lado? Kim miró a la Loli legal frente a él, que a pesar de tener 28 años aún conservaba una apariencia femenina, y las comisuras de su boca se curvaron inconscientemente. Su expresión, claramente cariñosa pero fingiendo no serlo, era verdaderamente adorable. Oh, entonces, pequeña Tatsumaki prolongó deliberadamente sus palabras, si no estás de mi lado, ¿vas a estar del lado de esa gente inútil? No me llames pequeña Tatsumaki. Tatsumaki se puso furiosa al instante, su carita blanca se hinchó y enrojeció de ira. Llámame Tatsumaki-sama. ¿Acaso no sabes respetar a tus mayores, rey idiota? De acuerdo, pequeña Tatsumaki, dijo Kim, asintiendo complacientemente. Lo que tú digas, pequeña Tatsumaki. Ay. Tatsumaki perdió completamente la cabeza, sintiendo que su orgullosa psicoquinesis se volvía inestable por culpa de ese sinvergüenza. Golpeó el vacío con fuerza, gritando exasperada. Reina. Vámonos. No volveremos a hablar con ese tipo tan molesto.
Antes de que siquiera terminara de hablar, una poderosa psicoquinesis surgió instantáneamente, envolviendo a Chiba Reina sin decirle una palabra. Chiba Reina solo logró emitir un breve jadeo antes de que su cuerpo se levantara incontrolablemente del suelo. Antes de marcharse volando, Chiba Reina lanzó una mirada de resentimiento a Kim, como diciendo: ¿De verdad tienes que burlarte así de ella? Siempre soy yo la que sufre al final. Kim se encogió de hombros, devolviéndole una sonrisa de ¿no es divertido esto? E incluso la saludó con la mano de buen humor. Kim, por supuesto, sabía que Tatsumaki no estaba realmente lo suficientemente enojada como para romper su amistad. Solo necesitaba una salida, o más exactamente, una excusa razonable para ayudar. Después de todo, ¿confiar únicamente en la fuerza bruta de Saitama para empujar esa enorme nave espacial? La sola idea de esa escena era insoportable. Lo más probable es que la nave espacial no se moviera mucho antes de que su casco fuera destrozado por la fuerza desmesurada de Saitama. La psicoquinesis de Tatsumaki, que cubría la superficie de la nave espacial para reforzarla y protegerla, fue clave para una transferencia segura. Esta chica, claramente decía una cosa pero hacía otra, solo buscaba una excusa para ponerse manos a la obra. Ay, el corazón de una mujer, una aguja en el fondo del mar, ¿o no? Es el corazón de una loli tsundere, un enigma cósmico. Kim murmuró para sí mismo. En ese momento, Pidgeot, que había estado de pie en silencio a un lado, finalmente encontró una oportunidad para hablar. El enorme S-clasero dio un paso al frente y se palmeó su redonda barriga. Luego, acompañado de un repugnante sonido de chapoteo, escupió la albóndiga en la que estaba sellado Heryugan Soap. Rey, lo que me pediste que sostuviera y tengo algo que hacer, así que tengo que irme ahora. Pidgeot extendió su gran mano en forma de abanico y le entregó la bola sellada viviente a Kim. Gracias, Pidgeot. Me has ayudado mucho. Kim lo aceptó sin mostrar el menor disgusto y luego extendió una invitación. Dentro de unos días, te invito a una olla caliente, en el mismo sitio de siempre, con carne wagyu de primera calidad ilimitada y sashimi orochi. Tienes que venir sí o sí. Al escuchar las palabras hot pot, los ojos de Pidgeot se iluminaron inmediatamente. Una sonrisa pura y dichosa apareció en su rostro, dejando ver sus dos filas de grandes dientes blancos. De acuerdo. Sin duda estaré allí. Mientras haya comida, yo, Pidgeot, nunca falto. Su voz era fuerte y llena de energía. Dicho esto, su enorme cuerpo hizo gala de una agilidad asombrosa, totalmente desproporcionada con su tamaño, y rodó como un tanque humano hacia las afueras, desapareciendo tras la esquina de las ruinas en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Pidgeot se marchó, Van también encontró una excusa para irse. Kim sopesó la pesada albóndiga en su mano, con la intención de ir tras Saitama y Tatsumaki para encargarse de la importante tarea de mover la nave espacial. En ese preciso instante, una voz mecánica e inexpresiva resonó repentinamente a sus espaldas. Kim, ¿interesado en llegar a un acuerdo? Kim hizo una pausa y luego se giró lentamente. A unos 10 metros de él, un robot de aspecto futurista permanecía en silencio, habiendo aparecido en algún momento desconocido. Tenía un diseño aerodinámico, su carcasa metálica gris plateada brillaba con un lustre frío en la tenue luz de las ruinas, y su rasgo más reconocible era su cabeza metálica ovalada. Kim reconoció inmediatamente este estilo de diseño icónico. Levantó una ceja y habló en tono plano. ¿Bofoy? La cabeza del robot, con sus luces sensoras de color naranja rojizo, parpadeó levemente, aparentemente sorprendida de que Kim hubiera pronunciado su nombre real directamente. Pero su voz permaneció imperturbable. Rey, cuando desempeñe deberes de héroe o esté en público, por favor diríjase a mí por mi alias de héroe Metal Knight. Kim asintió con indiferencia. De acuerdo, Bofoy. No hay problema, Bofoy. Incluso pronunció deliberadamente las 3 sílabas de Bofoy muy claramente, con un toque de burla. Bofoy era claramente inmune a tales provocaciones infantiles de insultos. Se saltó directamente la cuestión sin sentido de la nomenclatura y fue directo al grano. Rey, necesito todos los datos tecnológicos alienígenas del interior de esta nave, especialmente los datos clave relacionados con el sistema de propulsión, los módulos de armas y la estructura del casco. Dime cuánto quieres. Kim se acarició la barbilla, perdido en sus pensamientos.
Si la otra parte hubiera utilizado grandes pretextos como por la seguridad de la Tierra o la asociación lo necesita para intentar llevarse estos valiosos botines gratis, Kim le habría dicho sin ceremonias a ese robot que desapareciera de su vista, cuanto más lejos mejor. Él, Kim, no era filántropo, ni tampoco el tipo de ingenuo impulsivo que podía ser fácilmente influenciado por causas justas. Sin embargo, la actitud que mostraba ahora la otra parte era de relativa igualdad, basada en el intercambio de valores. Esto hacía que el asunto mereciera una consideración cuidadosa. Las razones eran convincentes. En primer lugar, se trataba de una empresa muy rentable. Los datos tecnológicos alienígenas eran esencialmente información. Mientras Child Emperor liderara un equipo para hacer una copia completa, su bando lo poseería todo. Copiar un conjunto y dárselo a Bofoy no le supondría ninguna pérdida sustancial. La tecnología central y la propia nave espacial permanecerían firmemente en sus manos y en las de Saitama. Esto fue un auténtico caso de obtener algo a cambio de nada y no, un caso de ganar dinero sin capital. En segundo lugar, Child Emperor podría actuar como un guardián, responsable de organizar y filtrar los datos técnicos. Este joven genio no solo era técnicamente excelente, sino que, lo que es más importante, estaba completamente del lado de Kim y era meticuloso en su pensamiento. Con Child Emperor al mando, se podía garantizar que lo que se entregara de Bofoy serían únicamente tecnologías seguras que habían sido cuidadosamente examinadas y confirmadas como no representativas de una amenaza potencial para el bando de Kim. Algunas tecnologías negras verdaderamente centrales o altamente peligrosas podrían ser filtradas por Child Emperor bajo pretextos como gravemente dañadas e irrecuperables o tecnología demasiado peligrosa, recomendada para archive, sellado. Y en tercer lugar, esto era lo que Kim más valoraba. El ejército mecánico y las capacidades de construcción automatizadas controladas por Bofoy.